Hola, en las lecciones 14 y 18 hemos visto algunas preguntas en inglés. Vimos cómo formular preguntas en tiempo pasado y cómo formular preguntas en tiempo futuro. En tiempo pasado utilizando el verbo auxiliar to do en conjugado de pasado, ¿verdad? Por ejemplo, I did this, yo hice esto. Y preguntas en tiempo futuro utilizando el verbo to will, ¿bien? Como verbo auxiliar, al igual que en las oraciones aseverativas en tiempo futuro utilizamos el verbo auxiliar to will. El mismo verbo auxiliar se utiliza si queremos hacer preguntas en futuro. Por ejemplo, will you go tomorrow? ¿Tú vas a ir mañana? Y lo que nos quedó pendiente es ver cómo estructurar preguntas en tiempo presente, o sea, oraciones interrogativas. Y esto es lo que vamos a ver ahora en esta clase. Tenemos questions in simple present. Questions in simple present son preguntas en presente simple. Questions son preguntas. El verbo auxiliar que utilizaremos y que se debe utilizar es el verbo to do o verbo hacer. El verbo to do ya lo hemos conjugado en tiempo presente en una de nuestras lecciones anteriores, o sea que asumo que ya sabéis cómo conjugarlo, pero es bien sencillo y vamos a verlo nuevamente. El verbo to do en tiempo presente para todas las personas se conjuga así: do, con excepción de la tercera persona del singular, ¿verdad? Que es él, ella o ello, ¿no? He, she, it, que se conjugaría así. Bien, esta es la única excepción. Ahora, para yo, tú, nosotros, vosotros, ellos, se conjuga do. Bien, como casi todos los verbos del inglés, que se conjugan, tienen la misma conjugación para todas las personas, con excepción de la tercera persona del singular. Bien, la estructura para armar una oración interrogativa en tiempo presente es la siguiente. Primero va el verbo to do, conjugado por supuesto, en tiempo presente. Luego va el sujeto y luego va el verbo en infinitivo en cuestión, ¿no? Después iría el predicado que queramos agregarle. Pero esta es la estructura principal. Lo podemos ver aquí, por ejemplo, y en todas estas oraciones. Primero el verbo to do. Acá tenemos do. Empezamos con el verbo to do, conjugado en tiempo presente. Luego viene el sujeto, que es you o tú. Y luego viene el verbo en infinitivo. En este caso es like. El verbo like significa gustar. Si yo pregunto, dogs son perros. Si yo pregunto, do you like dogs? Estoy preguntando, ¿a ti, porque está you, te gustan los perros? Y la misma estructura es la que se repite y se debe utilizar para todos los casos. Acá tenemos hecho una oración con cada uno de los sujetos, de las personas. Tenemos tú, ella, ellos, eso, yo, tú otra vez, él. Así que comencemos. Do you like dogs? Do you like dogs? Significa, ¿a ti te gustan o te gustan los perros? En inglés, cuando decimos en general los perros, no estamos especificando o individualizando un perro específico, sino que estamos hablando en general de los perros. No se usa un artículo, por eso no decimos the dogs. Estamos hablando de perros en general. Por lo tanto, la palabra perros
está suelta, sin el artículo the, el artículo inglés. Ahora, siguiente ejemplo. Does she like apples? Aquí does, aquí no utilizamos do, utilizamos does, porque does es el verbo to do conjugado en la tercera persona del singular, en este caso ella, ¿sí? Does she like apples? ¿A ella le gustan las manzanas? Nuevamente, manzanas es genérico, por eso omitimos el artículo. Recordad siempre que mientras que en el español la conjugación del verbo lleva implícito a la persona, ¿verdad? En inglés siempre se debe incluir el sujeto. Por ejemplo, en español podemos decir, ¿le gustan las manzanas? Sin embargo, en inglés tenemos que agregar la palabra ella. En inglés diríamos, ¿le gustan a ella las manzanas? Si esto fuera español, omitiríamos la palabra she, ¿verdad? Diríamos, does like apples. Pero en inglés es absolutamente indispensable incluir el sujeto, incluir la persona. Does she like apples? Por eso sería, ¿a ella le gustan las manzanas? Siguiente. Do they run every morning? Do they run every morning? They es ellos, ¿no? Run es correr. Every morning significa todas las mañanas. Every significa todas las. Por lo tanto, do they run every morning significa ellos corren todas las mañanas. Does it work well? Does it work well? Work es trabajar, pero también es funcionar. Cuando work está aplicado a una persona, ya sea ellos, nosotros, vosotros, yo, tú, él, ella, significa trabajar. Pero cuando el verbo work está aplicado a eso, ¿verdad? Al sujeto impersonal, eso, una cosa, significa funcionar, o sea, está funcionando. Well significa bien, o sea, work well significa funcionar bien. Por lo tanto, does it work well significa eso funciona bien. La palabra does en español no tendría una traducción. Por eso cuando les traduzco esto, yo digo, eso funciona bien, y does lo omito, porque does es meramente en este caso, un verbo auxiliar solamente para poder armar la pregunta, para poder preguntar. Es indispensable para esto. Y como en inglés es fundamental tener siempre el sujeto y no lo podemos omitir, como en el caso del español, por eso, mientras que en español diríamos funciona bien, en inglés se debe decir eso funciona bien. Siguiente. Do I have to go? Do I have to go? Acá tenemos go es verbo ir. Go significa ir. Y have to significa deber, tener que hacer algo. El verbo have solo, el verbo have o to have, significa tener. Pero el verbo have seguido de to, have to, es un verbo compuesto que significa deber o tener que hacer algo. En este caso es tener que ir o deber ir. Por lo tanto, la pregunta do I have to go significa yo debo ir.
Ahora una con you. Nuevamente, like significa gustar. It es eso. Así que, do you like it? Do you like it? Significa, ¿a ti te gusta eso? O más simplemente, como en español podemos omitir el tú o el a ti o el eso, porque en español el sujeto está implícito en el verbo conjugado, simplemente podemos traducirlo como ¿te gusta? Como aquí, ¿verdad? Pero en inglés no podemos omitir los sujetos, por eso tenemos que decir do you like it. Bien, it es el eso que omitimos en español. Y you en inglés significa tanto tú como vosotros o ustedes. Por lo tanto, do you like it puede significar ¿te gusta? O puede significar ¿os gusta? O ¿les gusta a ustedes? En inglés, así solamente con esta frase no podemos determinar si esto se refiere, el you se refiere a tú o a vosotros. O sea que solamente es el contexto del resto de las frases o el entorno en el que está, el contexto en el que está la oración, el que nos permite determinar si esto es tú o vosotros. Y nuestra última oración es Does he study hard? Does he study hard? Study significa estudiar. Hard significa duro. En inglés no decimos study a lot o study plenty, que sería literalmente estudiar mucho. En inglés se dice study hard, que es estudiar duro. Por lo tanto, does he study hard literalmente significa él estudia mucho. Él estudia mucho o duro. Así que, does he study hard? ¿Él estudia mucho? Con esto aquí ya tenemos la estructura para formar preguntas en tiempo presente en inglés. Y si unimos esto a las otras lecciones donde hemos visto cómo formular preguntas en tiempo futuro y en tiempo pasado, ya con esto estaríamos preparados para armar oraciones interrogativas, por lo menos las sencillas, porque la estructura básica es esta siempre, en inglés. Bien, así que con esto ya me despido y nos vemos en la siguiente clase.